Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida Blanca, Lidia, Aida, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo está ahí? Creo que Blanca. Bienvenida Blanca. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? A ver, ¿me pueden confirmar si es que me están escuchando bien? Buenos días, profe, te estamos escuchando muy bien. Yo acá Lidia Espeche, bien. Bienvenida Lidia, muchas gracias. Bienvenida, bueno, a ver, bienvenida también Liliana, Rosana, Mariela, personas que siempre están, así que bienvenidas una vez más. Bienvenida Rosana. Hola, buenos días, profe. Se te escucha muy bien. Muchísimas gracias, súper. La verdad que el día está hermoso, así que creo que todos tenemos buena señal de internet ahora mismo. Así que, bueno, vamos a ir comenzando para no alargar demasiado. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con lo que es nuestro módulo 5. ¿Sí? Ya vamos a empezar a iniciar en informaciones, ¿verdad? Vamos a aprender ya lo que es la cocina, pero no podemos empezar a cocinar sin estudiar este módulo 5, ¿sí? Que vamos a estar hablando, les voy a compartir un poco mi pantalla. Vamos a hablar de por qué es muy importante cuidar en la cocina la limpieza, el orden, trabajar con las herramientas necesarias, ¿verdad? Las herramientas correspondientes. Porque si es que no usamos las herramientas que corresponden, trabajamos en un lugar sucio, de hecho que podemos tener problemas, ¿sí? Inclusive, si es que no mantenemos un lugar limpio, nosotros podemos contaminar nuestros alimentos e inclusive poner en riesgo la vida de la otra persona. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar mucho lo que estamos cocinando, ¿sí? En dónde estamos cocinando, cuáles son las herramientas que estamos usando. Y el día de hoy vamos a estar viendo, ¿sí? A ver un poco si por favor pueden apagar sus micrófonos mientras para poder dar inicio. El día de hoy vamos a arrancar con actividades en la plataforma. Recuerden, si tienen inconvenientes con la plataforma, me pueden escribir sin problema. Yo con mucha predisposición les se cortó un momento mi señal. Bueno, les estaba comentando de que si es que tienen dudas con el uso de la plataforma, yo sin problema les voy a estar guiando. Algunos compañeros me escriben, sin problema les ayudo, les guío. Siempre es importante preguntar, ¿sí? Traten de preguntar siempre, no importa si es una pregunta simple, sin problema yo les voy a estar ayudando. Es mejor que podamos resolver las dudas ahora y por no preguntar, ¿verdad? Más adelante de repente no podemos terminar bien el curso. Entonces, es importante que podamos terminar bien. ¿Para qué? Para poder recibir bien nuestro certificado, nuestro kit y para poder aprender lo que vinimos a aprender. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar un poco, primeramente, de cuáles son algunas características que una persona que trabaja en la cocina tiene que ir desarrollando y mejorando. ¿Verdad? Por ejemplo, obviamente, y creo que todos los que estamos acá tenemos vocación hacia la cocina. Vocación por querer aprender, por querer cocinar rico, por querer comer rico.
¿sí? Y una de las características, actitudes principales es la vocación, ¿verdad? Por ejemplo, en la vocación entra las ganas de querer aprender, el amor hacia lo que estamos haciendo, estar comprometidos con, ya sea con nuestro trabajo, con nuestro curso, ¿verdad? Provecho que vamos a estar aprendiendo, o si ya estamos trabajando en la cocina, bueno, darnos lo mejor de nosotros para que nuestro trabajo pueda tener un buen desarrollo, llegar a sus metas, trabajar de una forma armoniosa, ¿sí? También en la cocina es muy importante, y no solo en la cocina, pero sí tenemos que mejorar en cuanto a la puntualidad, ¿sí? Como saben o como sabemos, los paraguayos queremos ser muy impuntuales. Por ejemplo, nos dicen para la 1 de la tarde y nosotros estamos ahí la 1:30 o las 2 inclusive. Entonces, la puntualidad es algo que en cualquier parte tenemos que tratar de desarrollar y de mejorar, tratar de ser puntuales y más en la cocina. ¿Por qué la puntualidad? De repente yo tengo mi local de comida o lo que sea y le digo a un cliente que dentro de 1 hora va a estar su pedido, viene dentro de 1 hora y había sido no está. Entonces, eso ocasiona que esa persona nunca más vuelva a comprar de tu negocio. Por eso es que tenemos que cuidar mucho la puntualidad en todos los aspectos, pero por supuesto también en el ámbito gastronómico, en la cocina, ¿sí? Y también la organización en la cocina. No podemos trabajar en una cocina o en un lugar de trabajo desordenado, porque uno, vamos a trabajar mal, dos, no vamos a llegar a tiempo, ahí ya vamos a ser impuntuales, ¿sí? No vamos a tener las herramientas limpias, porque si no hay organización tampoco va a haber buen trabajo de limpieza. Entonces, muy importante la buena organización en la cocina, ¿sí? También la buena administración. ¿Qué pasa? Si yo no administro bien los ingredientes que voy a usar, se puede fundir mis ingredientes, voy a estar perdiendo plata, ¿sí? Porque como sabemos, si perdemos, supongamos que yo compro una caja de tomate. Una caja de tomate yo uso solamente media caja y la otra media caja de tomate dejo a temperatura ambiente, dejo ahí afuera en una bolsa bajo el sol y se va a descomponer, se pudre, se descompone. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí estoy perdiendo plata, porque yo utilicé plata para poder comprar esa caja de tomate. Y por más de que haya utilizado solamente la mitad, la otra mitad sigue siendo plata. Entonces, tenemos que tener una buena administración y para eso vamos a estar aprendiendo en este curso buena acción y en el cuidado de los alimentos, una buena administración de nuestra materia prima, también por supuesto una buena administración de las compras, ¿sí? En cuanto al dinero, es muy importante. El compañerismo, ¿verdad? Como saben, es muy difícil lograr cosas grandes solos. Siempre vamos a tener que trabajar en equipo, siempre vamos a tener un equipo a nuestro lado que nos va a estar ayudando. Entonces, es muy importante que podamos desarrollar el trabajo en equipo, ¿sí? Tratar de fomentar eso y llevarnos bien con nuestros compañeros de trabajo. Y por supuesto, un espíritu creador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cocina, así como en otros rubros, en otros ámbitos, siempre vamos a aprender algo. Y por más de que ustedes van a tener su receta, que por ejemplo va a decir vellú o boriborí de pollo, de repente dice los vegetales, por ejemplo, cebolla, zanahoria, tomate, qué sé yo. Y eso no quiere decir que yo no pueda usar mi imaginación y agregarle otras verduras o sacarle algunas verduras y agregarle otras. O sea que yo tengo que estar abierto a
usar mi imaginación a crear cosas nuevas, porque en la cocina es muy amplio que en un curso, no vamos a poder aprender todo. Nosotros vamos a aprender técnicas, vamos a aprender términos, y a partir de las técnicas nosotros vamos a poder desarrollar nuestra imaginación para poder crear también otras recetas, cocinar otras comidas, practicar otras comidas, ¿sí? Entonces estos son algunos puntos, algunas características que un cocinero tiene que desarrollar e ir mejorando, ¿sí? Luego tocamos otro punto muy importante, que es la higiene en el trabajo, en el ámbito en la cocina especialmente. Porque un lugar sucio, un lugar que no está bien limpiado, no está bien limpio, puede traer, por ejemplo, ratones, ratas, puede traer cucarachas, que son muy, muy insalubres. ¿Por qué? Porque se meten entre los alimentos y pueden traer enfermedades, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que podamos cuidar, trabajar en un ambiente limpio, limpiar nuestras herramientas cuando utilicemos todo, ¿verdad? Muchas veces, porque ya estamos cansados, no queremos quedarnos un ratito más y limpiar unos cubiertos más. Entonces es muy importante que podamos mantener limpio nuestro lugar de trabajo, nuestras herramientas de trabajo, ¿verdad? ¿Para qué también es importante mantener limpio? Porque de repente yo voy a volver a querer usar y no voy a poder usar si es que está sucio. Entonces, para poder evitar toda esa situación, importante que podamos limpiar bien, mantener bien limpio al iniciar y al terminar nuestro trabajo en la cocina, ¿sí? Luego tenemos y vamos a tocar algunas herramientas, que es una de las herramientas principales que vamos a estar hablando, es sobre el cuchillo y sobre las tablas de picar, ¿sí? Acá, como pueden ver, bueno, ahí me cambié. Bueno, como pueden ver en esta diapositiva tenemos las tablas de picar, ¿sí? Como pueden ver, tenemos diferentes colores de tablas de picar. Son una de las herramientas que más que más vamos a usar. La tabla de picar y el cuchillo. Es la tabla de picar y un cuchillo. Entonces, ¿por qué es importante que podamos trabajar en un lugar limpio? También para evitar una contaminación cruzada. Eso vamos a ir viendo en el módulo 6, pero normalmente en las cocinas se utilizan, por ejemplo, para evitar contaminación de los alimentos, usamos tablas de diferentes colores para poder trabajar con ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, las tablas amarillas usamos para cortar pollo, para cortar pavo, para cortar aves en general, ¿sí? Entonces la tabla amarilla, donde vamos a trabajar con el pollo, si vamos a usar pavo, cortamos pavo ahí. Generalmente más trabajamos con pollo, ¿verdad? Entonces utilizamos una tabla de picar de color amarillo. Si vamos a trabajar con pescado, imagínense mezclar el pescado con el pollo en la misma tabla de picar. ¿Qué va a pasar? Como que el pescado es muy fuerte, le puede pasar sus bacterias, le puede pasar su olor también al pollo, o viceversa, el pollo lo mismo. Entonces, por eso es que se recomienda utilizar una tabla de color celeste para todo lo que sea pescados y mariscos en general, ¿sí? Luego tenemos las carnes rojas. Puede ser carne de cerdo, carne de vaca, carne de pato, ¿sí? Estos son carnes rojas. En este caso, las carnes rojas se recomienda trabajar, cortar en tablas de color rojo,
Imagínense mezclar, por ejemplo, verduras y después cortar carne roja y después cortar verduras. Las carnes rojas tienen, por ejemplo, ese líquido de color rojo, como que le llamamos sangre también. Entonces, eso tiene microorganismos que le puede contaminar a las verduras. Entonces, por eso no se recomienda cortar vegetales en la misma tabla donde se cortaron carnes, por ejemplo, carnes crudas, ¿sí? Luego tenemos las tablas de picar de color blanco. La blanca utilizamos generalmente para productos cocidos, también para quesos, ¿sí? También se puede utilizar para, por ejemplo, pancetas, que son productos cocidos, ¿sí? Entonces, generalmente se utilizan para eh, lácteos, ¿sí? Aunque también de repente se pueden utilizar las tablas blancas para cortar vegetales. Pero las tablas de color verde utilizamos generalmente para cortar las verduras, ¿sí? Esto, si bien sabemos, se aplica y se practica en los locales de comida, ¿verdad? Un poco más grandes. ¿Qué pasa si yo quiero empezar en la cocina de mi casa y no tengo la posibilidad de poder adquirir 4, 5 o 6 tablas de diferentes colores? No importa, no pasa nada. Lo mejor que puedo hacer si tengo una sola tabla es corto mis vegetales o corto mi pollo o primero las carnes crudas, luego pongo en un bol o pongo en un plato o pongo en un recipiente mi pollo y limpio mi tabla. Limpio mi tabla y vuelvo a cortar ahí. Si es que voy a cortar mi cebolla, voy a cortar mi locote, entonces trabajo sobre una tabla limpia para evitar contaminación cruzada de los alimentos. Y no solamente contaminación, por ejemplo, la carne roja con su juguito le puede pasar todo eso a tu cebolla y luego tu cebolla ya no va a tener sabor a cebolla, o va a tener un sabor a cebolla, pero va a estar contaminada, no va a aportar el sabor que le tiene que aportar a tu comida. Entonces, eso es uno de los motivos muy importantes a tener en cuenta. Si tengo una sola tabla en mi casa, bueno, ¿qué hago? Primero corto las carnes, ¿verdad? Por ejemplo, tengo carnaza de segunda, bueno, utilizo carnaza de segunda, corto en cuadraditos para hacer mi guiso, genial. Saco de mi tabla, pongo en un plato, pongo en un bol o pongo en un recipiente. Luego limpio mi cuchillo y mi tabla, limpio. Y encima de mi tabla, cuando ya esté limpio, empiezo a cortar mis otros vegetales, ¿sí? Entonces es muy importante estos detalles. Por eso es que estamos aprendiendo. No podemos aprender a cocinar sin antes aprender este paso. Entonces, ese es el primer paso. También se dan cuenta que en nuestras tablas que estamos viendo acá, tenemos tablas de madera, de plástico, no son de madera. No importa si vos tenés en tu casa tablas de madera, pero si tenés la posibilidad y si vas a cambiar tu tabla, te recomiendo que cambies por una tabla de plástico. ¿Por qué? Las tablas de madera, las herramientas de madera, hoy en día ya se usan muy poco. ¿Por qué? Porque es antihigiénico. Los microorganismos, las bacterias se quedan en la madera como moho, ¿sí? Entonces, para evitar que hayan moho en nuestra tabla, no se utiliza más hoy en día tablas de madera. Utilizamos tablas de plástico, como pueden ver, y de diferentes colores para identificar qué alimento voy a estar cortando, ¿sí? Entonces, dato muy importante para que puedan aprender es, si voy a comprar una tabla, si es que de repente voy a renovar mi tabla de picar, no tengo luego justo, bueno, quiero comprar, bueno, busco la opción que sea una tabla de plástico, ¿sí? Plástico duro que es especial luego para cortar. También, si tengo una sola tabla y quiero cortar primero mi pollo, y después quiero cortar mis verduras, bueno, primero corto mi pollo
lavo mi cuchillo, lavo mi tabla y luego corto los otros vegetales para evitar una contaminación cruzada, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, por favor, que es muy importante, y por más de que parece que es algo fácil, hay gente que no hace porque no sabe. Entonces hoy estamos acá para poder aprender, ¿sí? Bueno, luego entramos en otra herramienta que es muy importante, que es el cuchillo. El cuchillo es la herramienta principal de un cocinero o de una persona que va a estar haciendo algo en la cocina. Y tenemos algunas recomendaciones para tener una buena seguridad en la cocina, porque como sabemos podemos cortarnos un dedo, podemos clavarle a alguien sin querer. Entonces, nuestro cuchillo tiene que estar luego bien afilado, ¿sí? Porque es mucho más peligroso un cuchillo desafilado que un cuchillo afilado. Entonces eh, tenemos que afilar bien nuestro cuchillo antes de poder utilizar. También tiene que ser el cuchillo correcto, tiene que ser un cuchillo adecuado. Yo no puedo cortar algo con un cuchillo chiquitito que no es especial para realizar ese trabajo. Es lo mismo que de repente vos te vayas al doctor y el doctor quiera escuchar o quiera medir tu temperatura con una regla, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, no es la herramienta adecuada para tomar la temperatura, esa regla. O sea que tenemos que utilizar las herramientas adecuadas para hacer tal o cual trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo después en la siguiente diapositiva cuál es el cuchillo adecuado para realizar tal trabajo, ¿sí? Así que quédense. Luego tenemos cuando vamos a transportar nuestro cuchillo en nuestra cocina. Siempre queremos agarrar acá en nuestra mano y mover nuestro cuchillo por cualquier lado, ¿verdad? Entonces, esa no es la manera. La manera correcta es agarrar el cuchillo con la mano derecha o la mano izquierda pegada a nuestra pierna, pegado a nuestro cuerpo con la punta hacia el piso. ¿Para qué? Para evitar, de repente viene nuestro hijito, viene nuestra hija, viene de repente nuestro compañero, y con el apuro podemos ¡pum!, clavarle o de repente podemos cortarle. Entonces, si queremos mudarnos de un lugar a otro, es nuestro cuchillo mirando la punta que mira al piso y pegado a nuestra pierna, a nuestro costado, ¿sí? Entonces, nuestro brazo pegado al cuerpo, nuestro cuchillo apuntando al piso y pegado al cuerpo para evitar cualquier accidente, ¿sí? También, cuando vamos a trabajar con un cuchillo, nuestro cuchillo tiene que estar limpio, tiene que estar, no tiene que estar mojado, porque si está mojado puede ser resbaloso, tiene que estar seco y limpio, ¿sí? También cortar sobre superficies preparadas para cortar. Eje y CPA. Por ejemplo, hay gente que corta sobre un plato o directamente sobre la mesa. No, si tenemos una tabla de picar en nuestra casa, usemos tabla de picar, porque está preparado para cortar alimentos. Si el plato no está preparado para cortar alimentos, al menos en cantidades grandes. Sí está preparado para sentarnos y comer con un cuchillo y tenedor, pero no está preparado para hacer cortes. Entonces, tenemos que tratar de utilizar una tabla de picar, y también una recomendación que yo les doy es poner un trapo húmedo abajo de la tabla para que nuestra tabla no se mueva. Suponerle que tenemos una mesa que es muy resbaloso. Entonces de repente mientras que estamos cortando se nos puede resbalar o mover nuestra tabla. Entonces ahí puede ocasionar accidentes. ¿Qué podemos hacer? Humedecemos un trapo, ponemos abajo, luego ponemos encima nuestra tabla de picar y encima de ahí cortamos. En los siguientes módulos yo voy a estar mostrándole luego videos, así que no se preocupen, pero para que ya puedan ir teniendo en cuenta, ¿sí? También
Los cortes siempre tienen que ser en dirección opuesta al cuerpo y también tiene que estar separado de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver después la postura correcta para poder cortar bien o realizar los cortes de nuestra verdura, de nuestra carne, ¿sí? Para que podamos tener en cuenta también esto. Acá tenemos los cuchillos, ¿sí? Tenemos acá el cuchillo más utilizado para el cocinero. Como pueden ver, el que está a la izquierda es el cuchillo de chef. Es ese cuchillo largo, el cuchillo grande, que mide 20 a 30 centímetros. 20 a 30 centímetros. Generalmente es el cuchillo que más se utiliza en la cocina. Porque siempre, normalmente yo veo que hay gente en sus casas que corta con ese cuchillito chico, que es el cuchillito para comer la comida. No se recomienda cortar con ese cuchillo, porque uno es chico, no está preparado para realizar los cortes y es mucho más fácil, es mucho más fácil tener accidentes con ese cuchillito chico. Entonces el cuchillo ideal es el cuchillo grande de 20 a 30 centímetros. Ese es el tamaño del cuchillo de chef, ¿sí? Luego tenemos el cuchillo de oficio, que es el cuchillito que normalmente tenemos en la casa, pero el que nosotros tenemos normalmente es el que tiene sierrita, ¿sí? Este es el cuchillo liso, como se pueden fijar ahí en la imagen, es el cuchillo liso, bien afilado siempre, y generalmente se utiliza para realizar cortes así, cortes menores, algunos cortes chiquitos, ¿sí? Cortes de vegetales o frutas también de repente podemos cortar, pero se utiliza muy poco. El que más se utiliza es el cuchillo de chef, ¿sí? Entonces yo particularmente en los videos van a ver que yo voy a estar trabajando con el cuchillo de chef, con el cuchillo grande. Entonces para que puedan tener en cuenta también. Luego tenemos el cuchillo deshuesador, que como su nombre lo dice, es para sacarle el hueso a las carnes, sacarle generalmente los huesos. Tiene de 13 a 18 centímetros de largo este cuchillo, el deshuesador. Luego tenemos el cuchillo fileteador. Fileteador es para cortar en rodajas chiquitas, porque este cuchillo está preparado, tiene como agujeritos que hace que al cortar no se pegue por el cuchillo. Entonces es para hacer cortes así finitos y normalmente mide 30 centímetros de largo, ¿sí? Luego tenemos el cuchillo machete, como pueden ver ahí el cuchillo grande. Este cuchillo es para romper huesos, para separar articulaciones. Es un cuchillo bastante pesado y es uno de los cuchillos que tiene o sea, de mayor tamaño, ¿sí? Tenemos también el cuchillo sierra universal, como se pueden ver, es un cuchillo bastante grande y tiene sierritas, ¿sí? Si pueden ver bien, pueden acercar bien su imagen, tiene sierritas. Este cuchillo, o sea, estos cuchillos generalmente se usan para cortar panes. O sea, normalmente cortamos pan con este cuchillo de sierra, ¿sí? Generalmente es para cortar pan. Bueno. Por supuesto, como ya estuvimos hablando de limpieza, es muy importante que en la cocina podamos mantener la limpieza y por sobre todo ahora que tenemos este virus que es del COVID. Entonces es muy importante de repente si es que yo tengo mi cabello largo, soy mujer, tengo mi cabello largo, recomendable sí o sí utilizar cofia, por ejemplo. Es muy desagradable encontrar un cabello en nuestra comida. Supongamos que estoy vendiendo comida, viene un cliente, come de mi empanada, por ejemplo, la empanada, y encuentra un cabello o una barba. Por eso es importante utilizar tapaboca, utilizar también cofia, que es el gorro en la cocina, delantal, ¿verdad? Es muy importante porque de repente imagínense, yo estoy trabajando con aceite muy caliente y yo tengo zapatilla y lastimosamente sucede un accidente, se derrama ese aceite por mi pierna, ¿verdad? Y obviamente me va a quemar, va a ser una quemadura bastante importante. Entonces es recomendable trabajar con la herramienta, con el uniforme adecuado.
¿sí? Ustedes van a estar teniendo su kit, van a estar teniendo delantal, van a estar teniendo gorro, van a estar teniendo manual, van a estar teniendo manopla para poder trabajar correctamente. Entonces, cuando ustedes van a empezar a hacer sus videos, ustedes tienen que tener todo la vestimenta adecuada, ¿sí? Su mesa de trabajo limpio, ¿sí? Tienen que tener también, si es posible, las herramientas, como ya dije, las herramientas necesarias, como por ejemplo, por lo menos una tabla de picar. Si vamos a usar varios ingredientes, bueno, cada vez que vamos a usar un ingrediente nuevo, como por ejemplo pollo, limpiar nuestra tabla y luego cortar los otros vegetales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, por eso es importante que podamos aprender estos primeros pasos para que después a la hora de cocinar ya sea más fácil para nosotros y podamos cocinar bien, ¿sí? Luego tenemos importante conocer cómo se divide la cocina, ¿verdad? ¿Qué pasa? En la cocina, en una cocina así de restaurante, ¿verdad? Están más de una persona normalmente. Y la máxima autoridad, la persona encargada de la cocina y encargada de otras cosas, no solamente de cocinar, es el chef, el famoso chef, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Chef es la persona que se encarga de muchas otras cosas aparte de cocinar. No solamente cocina, porque muchas veces escucho que la gente dice por alguien que está estudiando recién cocina que ya es un chef. No es la palabra correcta. La palabra correcta es un estudiante de cocina o un cocinero. El chef es una persona que se encarga de sacar el precio de tu producto, de gestionar el tema de las compras de los ingredientes. Tiene que ser una persona responsable también en la parte administrativa. Trabaja en la parte administrativa, no solamente en la cocina. O sea que obviamente tiene que saber cocinar, pero también tiene que saber hacer otras cosas. Calcular los precios, calcular cuánto es su costo, todas esas cosas tiene que saber hacer el chef. Luego tenemos el subchef, que es la persona que está abajo del chef. Supongamos cuando el chef no está, él se queda encargado de esas cosas. Es como el segundo jefe, por así decir. ¿Verdad? Él se le llama subchef, ¿sí? Luego tenemos el chef de partida, que es la persona, supongamos que en una cocina se trabaje en mesas diferentes y chef de partida es el encargado de esa mesa o de una mesa, ¿sí? Luego tenemos el ayudante de cocina, obviamente que es el que ayuda ahí en la cocina, el que le está ayudando al chef de partida, el que le ayuda al chef, al subchef. Y luego está el aprendiz de cocina, que generalmente son estudiantes luego de cocina, pero que están haciendo ya sea pasantía o están practicando en la cocina, ¿sí? Luego tenemos, obviamente, algunos equipamientos necesarios para trabajar de una manera correcta en la cocina. Obviamente no vamos a poder cocinar si no tenemos una cocina. Importante tener cocina a gas o también podemos tener cocina a olla de inducción, ¿verdad? Que ahora se utiliza mucho, que es eléctrico, ¿verdad? También importante, de repente, por eso es importante ver qué tipo de comida yo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente yo puedo estar, hago bollos fritos y obviamente tengo que tener o una cacerola grande o una freidora luego para poder freír mis bollos, ¿verdad? O por ejemplo, voy a hacer comida paraguaya, genial. No necesito muchas veces tener una plancha, por ejemplo. La plancha es una plancha para poder freír. No es necesario, ¿por qué? Porque yo puedo hacer en mi fuego nomás, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de acuerdo a qué tipo de comida voy a estar haciendo para ver las herramientas que voy a estar necesitando, pero hay algunas herramientas básicas en una cocina general. Por ejemplo, una cocina, un horno, ¿verdad? Es importante que podamos tener un horno porque ahí podemos hacer, ahí podemos cocinar nuestra chipa guazú, nuestra sopa paraguaya, ¿verdad? Nuestra chipa. Entonces, un horno espectacular.
Si tenemos tatacuá, mejor todavía. Para la cocina paraguaya el tatacuá es espectacular luego. Luego tenemos obviamente refrigeradoras, heladeras o congeladoras luego también inclusive. Porque con nuestro calor de nuestro país hace mucho calor. Entonces los alimentos duran muy poco porque están en una temperatura donde se descompone más rápido. Entonces, importantísimo que podamos tener algún refrigerador, alguna heladera, o de repente si tenemos un local y queremos exponer nuestros productos en frío o en caliente, podemos tener una nevera expositora, ¿sí? Luego una plancha, si voy a hacer, por ejemplo, venta de hamburguesa, importantísimo si puedes tener una plancha. ¿Por qué? Porque te facilita, es mucho más rápido, entran más hamburguesas en una misma preparación. Entonces una plancha es espectacular. Luego, de repente también licuadoras, si voy a hacer cosas dulces, por ejemplo, una batidora, también buenísimo, especial para hacer tortas, bizcochos, galletitas, alfajores, ¿verdad? Una freidora si es que voy a trabajar, por ejemplo, haciendo, como les dije, bollo o de repente papas fritas. Importantísimo, unas freidoras. Microondas también te facilita muchísimo, ¿verdad? Te acelera muchas cosas, descongelar, de repente a calentar algunas cosas. Luego, una estantería de almacenaje, ¿verdad? Algunos estantes no se recomienda poner, por ejemplo, en el piso los ingredientes. Tenemos una bolsa de harina. No es recomendable que nuestra bolsa de harina toque directamente el piso. Importante que pueda estar sobre un estante o sobre algo primeramente y que no toque directamente el piso. ¿Por qué? Porque el piso se puede entrar agua, puede agarrarle cucarachas, hormigas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tiene que estar un poco alto, ¿sí? Y por supuesto, algunos otros utensilios, como por ejemplo cuchillo. No vamos a poder cortar nuestros vegetales sin cuchillo. Sartenes, obviamente no vamos a poder cocinar nada si no tenemos una sartén. Un juego de ollas. Los que están acá y los que terminan bien van a poder recibir un juego de ollas. Para tablas de picar, también se necesita colador, ¿verdad? Un rallador, de repente espátula, balanza, y etcétera. Que hay muchísimas otras herramientas que son buenísimas para la cocina, ¿verdad? Eso depende mucho de qué tipo de comida voy a estar haciendo también. Pero estos serían algunas herramientas así básicas que se recomiendan poder por lo menos tener en una cocina si es que voy a empezar también un negocio. Así que muy importante que podamos tener eso también a disposición. Y para cerrar, sería todo eso por el día de hoy. Al menos a partir de este módulo 5 ya tienen ustedes actividades en este módulo. Ya tienen cuestionario, ya tienen un respondo, hablo sobre. Entonces ya nada más queda ingresar a la plataforma, que puedan completar todas las actividades del módulo 5 y luego ya vamos a estar arrancando con el módulo 6, que es el módulo más largo, pero es el módulo más importante. Ahí vamos a estar viendo, vamos a estar practicando los cortes, nombre de los cortes, la importancia también de mantener bien nuestros ingredientes. Por ejemplo, importante si tenemos heladera, poner los vegetales en la heladera y la carne, por ejemplo, congelar, ¿verdad? ¿Por qué? Eso vamos a ir viendo todo en la clase, en la siguiente clase, así que no se pueden perder. Va a ser el módulo más importante antes de empezar a cocinar. Sí, va a ser muy importante porque vamos a aprender la parte teórica y a partir del módulo 7 ya van a tener videos, vamos a hacer clases de Zoom ya cocinando. Así que no se pueden perder. Les invito a todos que puedan seguir a full con este curso, que ahora vamos a estar empezando ya con las clases más divertidas. Así que me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguien quiere comentar algo, ya sea con referente a la plataforma o referente a lo que estuvimos hablando en la clase de hoy.
A ver si alguien quiere encender su micrófono y comentar algo. A ver, Blanca, Dora, María. A ver, de repente también pueden comentar si es que aprendieron algo hoy, algo nuevo para ustedes. Lo que ustedes quieran comentar. Maricelda. Muy interesante todo sobre la clase de hoy. Muy interesante la parte higiénica, tipo de cuchillo. Estuvo muy interesante. Buenísimo. Sí, vamos a estar viendo después a poner en práctica el cuchillo. Yo creo que hay gente que corta con el cuchillito corto. Normalmente vos con qué cuchillo cortás, Lidia? La carne con el cuchillo grande y ¿Los vegetales, las verduras? los vegetales con el cuchillo de mesa. Bueno, y eso vamos a ir aprendiendo. Vas a ver que si pones en práctica cortar también el cuchillo, con el cuchillo grande los vegetales, vas a ver que después te va a ser más fácil. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Creo que hay también más personas que cortan generalmente con el cuchillito. Así que para eso estamos en este curso, para poder aprender. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que puedan tener un buen resto de este jueves. Vamos a estar interactuando también en la plataforma, así que ya está cargada hasta la última actividad del módulo 5. Ya pueden ir completando nomás ya. Y en estos días empezamos con el módulo 6. Así que también ya les alcé algunos videos, de repente pueden ir viendo también. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada y estamos en contacto también en el grupo de WhatsApp. Así que, chao, chao.